ABEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy tenemos un programa muy especial porque la maestra Mónica Durán Galván, ella es directora de la Compañía de Teatro y Divulgación Social y Científica Antropomorfosis, que ya nos ha acompañado, viene a platicarnos cómo le fue en Guatemala, porque fue a un congreso internacional de la Unión Antropológica, pero bueno, pues ya que estaba allá, pues las aprovecharon y los aprovecharon como compañía de teatro y de divulgación, y entonces estuvieron en la Biblioteca Nacional de Guatemala, Cardosa y Aragón con aproximadamente 400 personas, de los cuales más de 360 eran niñas y niños de primer a tercer grado de primaria, que fueron a tomar un taller maravilloso y miren, ya me emocioné, ya le arrebaté el micrófono y ya estoy diciendo todo. Hola, Moni, gracias por estar aquí. Gracias, maestra. Como siempre, muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, también muchas gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro por apoyarnos, así como a todo el equipo de Antropomorfosis. Y mando en especial un saludo al doctor Ricardo Faguaga, que hizo posible que pudiéramos asistir a este congreso, porque él es el presidente del comité que organiza este congreso. Bueno, organizó este congreso en Antigua Guatemala. Ana Yansin y tú, voy a empezar por las antropólogas y luego por el etnomusicólogo. Ana Yansin Bañuelos Ledesma, que no nos pudo acompañar hoy porque tienen ahorita una función, y tú son antropólogas, pero tú además eres un artista escénico y eres creadora no solo de guiones, ya nos has dicho aquí, y directora, sino también de títeres maravillosos y de muñequitos de nuestra mascota o de nuestras mascotas. Y entonces haces este clic, ¿no? Y entonces se han encargado, junto con el maestro Cristoesenio Rubio Rodríguez, a través de esta compañía, él tocando unos instrumentos maravillosos de todo el mundo, de acercar a las niñeces y a las juventudes, y bueno, al público en general, estas formas muy lúdicas, ¿verdad?, de la antropología, de su importancia, de la importancia de cuidar al planeta, a las especies endémicas. En ese sentido, platícanos en específico en este taller maravilloso que dieron en la Biblioteca de Guatemala, Ajolóntropo y el Diario de Campo. Cuéntanos todo, de qué se trató, qué hicieron, cómo reaccionaron los niños, cuáles fueron los propósitos, todo lo que haya surgido de este taller, por favor, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, les contamos que fue todo un éxito. Promover la ciencia con las niñeces, la verdad, siempre es muy divertido. Hacer títeres es muy divertido, y contar cuentos para nosotras y nosotros ha sido vital, porque eso nos permite también aterrizar este lenguaje técnico a un lenguaje para toda la población, en este caso para las niñeces, sus maestras, sus maestros y quienes asistieron a la biblioteca, que también agradecemos mucho porque asistieron compañeras y compañeros del Congreso de la Unión Antropológica Mundial, para también reconocer cómo estamos haciendo esta articulación de la antropología a través de la divulgación, pero cómo hacemos este eje transversal que a nosotras y a nosotros nos mueve mucho, que es precisamente el patrimonio endémico de nuestro país. Entonces, al ser un formato internacional, también nos daba la oportunidad de compartir la antropología que hacemos aquí en México, en particular en Querétaro, y de esa manera este taller que
que ya hemos dado en otras ocasiones, lo hemos articulado aquí en Concitec, hemos hecho algunas actividades también museográficas para promover el diario de campo, como una experiencia que también permite reconocer este posicionamiento, esta primera experiencia que es acercarnos al método científico, hacernos preguntas, quiénes somos, qué hacemos aquí. En el caso de la biblioteca era también para las niñeces preguntarse cuál era el libro que más leían, cuántas personas habitaban en ese espacio, hasta preguntarnos cuándo lo construyeron. Por fortuna también queremos contarles que en este espacio tuvieron una charla previa donde les compartían la historia de la biblioteca. Entonces llegaron las niñeces muy emocionadas y emocionados. De hecho, también el segundo día venían de hacer un taller de títeres, entonces llegaron todas y todos con títeres en las manos. Entonces era también ver a las niñeces con sus títeres, moviendo los títeres y con nosotras y nosotros en el espacio. Como lo cuenta, tenemos este factor que nos gusta mucho, que es la promoción o la sensibilización sonora que hace nuestro compañero Cristo a través de una serie de instrumentos que hemos ido recopilando de viajes, de aventuras, de también nosotras y nosotros decimos de los mecenas que son nuestra familia y que llegan de algún viaje y nos obsequian un instrumento, y eso ha representado también la posibilidad de compartir estos sonidos del mundo y promover la capacidad de reconocer que también ahí hay un espacio para las niñeces en la producción o en la sensibilización de los sonidos, de los paisajes sonoros que nos rodean, que no solo es la música, sino lo que está alrededor en el espacio, en este caso también las voces de las niñeces, de sus maestras, etcétera. Y a partir de ahí el teatro es el pretexto, porque lo que hemos hecho es con el diario de campo, que es un método o que forma parte de la metodología no solo de la antropología, ¿no? La sociología, la biología, varias ciencias utilizan este método, pero en particular con el método etnográfico promovemos que las niñeces lo vivan, lo jueguen, así como quienes las acompañan, también sus maestras, sus maestros, y el personal que habita el espacio también vive esta experiencia inmersiva. Pero además, ¿sabes qué? Lo que tú haces como creadora y directora es muy complejo, porque por un lado hay que cuidar al planeta y nuestra fauna endémica es el ajolote, ¿no? Y hay una etnógrafa porque ustedes divulgan la antropología. Y por otro lado está toda esta complejidad de la ciencia, del método científico en el caso de las ciencias sociales, pero también la agenda de los feminismos, porque me contabas en entrevista que entre las cosas de las que reflexionaron estas niñeces guatemaltecas estuvo la antropología feminista, los derechos de las mujeres, pero no solo eso, los feminismos y las disidencias, ¿verdad? ¿Qué tan, no sé si esta pregunta sea políticamente incorrecta, pero tú que trabajas con niñas y niños acá, ¿qué tan permeados están de estos temas? Te voy a decir, porque esto es espinoso, pero bueno. En Guatemala, como en muchos países de Centro y Sudamérica, no tuvieron la fortuna de que triunfaran los liberales. Entonces podemos ver que las universidades son católicas y que son administradas por el clero y que la gente es muy, pero muy conservadora. Y vemos cosas que aquí no, por ejemplo, procesiones así espectaculares, así como aquí el desfile del 20 de noviembre con el ejército, allá santos y santos y santos, y, ¿no? Entonces esto te lo pregunto, Moni, porque yo creo que fue una gran aportación por parte de Antropomorfosis, del laboratorio Antropomorfosis, hablarle a los niños y a los niños de esto. Platícanos qué se planteaste, ¿sí está en la agenda de la educación o no? Tuvimos la fortuna también de estar en una mesa sobre los feminismos, en particular del trabajo que han hecho las mujeres en Guatemala y en el sur global, con mujeres que venían del norte global. Entonces, eso también nos nutrió bastante, encontrarnos con otras mujeres trabajando en instituciones, discutiendo. Evidentemente hay un rezago, hay una falta de la garantía de los derechos para todas las personas. En particular también para nosotras y nosotros es fundamental promover los derechos para todos los seres vivos.
en un sistema en el que cohabitamos, como ya hemos platicado también en otras ocasiones. Y con las niñeces en particular hay un proceso que es más sencillo que irnos hacia la academia o hacia el proceso adultocentrista, que es hablar de la diversidad cultural, de que todas y todos o todes somos diversos, el generar también una reflexión, por ejemplo, desde promover, en este caso, que la etnógrafa es una maestra y hacemos el énfasis de una maestra que cuida, que nos lleva, y nosotras y nosotros en la escena decimos, es que es nuestra maestra y es la maestra la que nos comparte, nos lleva, cuidó a Jolóntropo, se lo encontró, se lo llevó, lo rescató y lo lleva a aprender sobre la antropología. Entonces lo hacemos de manera implícita a partir de eso, de un personaje detonante, de ciertos ejes que nos permiten, cuando hablamos, por ejemplo, de las líneas que tiene la antropología de aplicación, hablamos sobre eso, hablamos y nos acercamos y les decimos a las niñas que tienen derecho a hacer todo lo que quieran, científicas, estar en su casa, promover actividades de educación, etcétera, y ahí nos ayuda bastante a generar como esta articulación de manera más sencilla. Y después posicionar el respeto a la diversidad cultural en el sentido de la riqueza que haya a nuestro alrededor. Entonces, ha sido un proceso que hemos estado probando, digamos, de manera tierna, cuidadosa, pero que también empezamos a posicionar, incluso desde cuando nosotros llegamos y nos presentamos como nosotros somos, y de pronto también es esta articulación con un lenguaje inclusivo, articular otras dinámicas y otros juegos, sin llegar, porque tratamos eso, que no nos gane el adultocentrismo. Que es ser muy respetuosos además con, pues sí, ¿no? Con su ecosistema cultural, etcétera. Y sí se desconcertaron cuando ustedes decían las niñeces, niños, niñas, ellas, nosotres, sí dijeron, caray, ¿hablan como en otro idioma? Pues la verdad es que no lo hemos visto hasta el momento, maestra. Okay. No nos ha pasado como en la radio, que sí hemos recibido como algunas no sabes hablar, ¿no? Sí, algunas notificaciones, ¿no? Pero en particular a los espacios a los que hemos ido no ha habido un posicionamiento o una persona que se retire con su familia. Realmente a veces cuando se retiran es porque las niñeces tienen otras inquietudes, que eso también es muy noble. Las niñeces son el público más noble. Si una niña, un niño, niña dice no me gusta, se levanta y se va de la función, se levanta y dice quiero ir al baño, no me gustó. Y eso, la verdad, a diferencia de nosotras o de nosotros como adultos que permanecemos, salimos e incluso hablamos mal de lo que acabamos de vivir, las niñeces lo hacen al momento. Hasta el día de hoy no hemos recibido ningún posicionamiento que vaya en contra de eso, pero sí hacemos una curaduría, y esa curaduría, así como en los contenidos científicos o técnicos, o como en la diversidad de contenidos, porque de pronto una obra que contiene todos estos ejes, pues no nos permite abordarlos de manera profunda, pero sí vamos dejando semillas donde precisamente los personajes van contando, o las personajes van diciendo, hey, aquí sucede esto, ¿no? Esta es mi historia, o esta es la historia de otras mujeres que estudiaron ciencia, y bueno, lo vamos haciendo en ese eje transversal, y luego jugamos mucho con la fantasía o con estos seres fantásticos, como lo puede ser un ajolote que estudia antropología y que conoce el mundo y que sale al mundo y a partir de ahí aprende a desprenderse de su familia, que eso tampoco es nada sencillo. Entonces promover este desprendimiento de este es mi sueño, pero sé que mi familia está ahí, voy a regresar al lago de Xochimilco y encontrarme con ella después de este viaje a Guatemala, también es con la posibilidad de decir que hay otros mundos posibles. Oye, ¿y cuál fue es que me estoy imaginando sus caritas, su impacto? Bueno, ustedes tienen unas imágenes preciosas porque salieron a hacer divulgación con un carrito muy mono y sus disfraces y sus ajolotitos y la etnógrafa y etc. Cuando los vieron, pues obviamente es una fauna propia de México. ¿Sí había niñeces que no conocían al ajolote? ¿Qué te decían? Eran más las adultas y los adultos. Que no los conocían. Las niñas y los niños, descubrimos también eso, que tienen las niñas y los niños una indagación más profunda que las personas adultas, porque se meten a internet, buscan, porque les llega, y las personas adultas no reconocían mucho. Algo que sí también fue
una experiencia gratificante fue intervenir en un espacio que está gentrificado, que es un espacio turístico, que tiene esta cotidianidad, ¿no? De la venta de artesanías, como usted lo decía, nos tocaron unas procesiones tremendas, ¿no? Precisamente de la fiesta patronal por el Día de Muertos, de los santos difuntos, etcétera. Pero al final la actividad que promueve el teatro también permite eso, generar un rompimiento del cotidiano. Entonces, de pronto había niñeces que se acercaban, personas, nos acercamos a comprar helados, hicimos entrevistas con las personas y eso nos generó también otro tipo de intervención en el espacio público, que no es solo estar en el foro o a partir de las actividades del Congreso, sino en el espacio situado, que por fortuna no tuvimos ningún tema con la ley en términos de los permisos que se requieren, porque el espacio es turístico. Ok, fue en Antigua Guatemala esto. Y te iba a preguntar respecto de los actores, los personajes de este taller, y bueno, ahorita nos hablas como del gran proyecto, porque este es un subproducto de un gran proyecto, ¿no? Los personajes son Ajolóntropo, que es tu títere como de este tamaño, la etnógrafa, que es otro títere, y un ajolotote que ustedes le llaman el monstruo del agua, que es, me decías, de 4,5 metros y que es el que permite a todo el público interactuar con la obra, ¿verdad? Sí. ¿Esos son los 3 personajes? Sí, además de nosotras y nosotros en escena, que nos convertimos también en un personaje, porque al final promovemos que somos estudiantes de antropología y que, bueno, nuestros compañeros son el ajolote y el ajolóntropo, ajolóntropo y nuestro ajolote, que es el monstruo de agua mexicano. Pero es que también lo que hemos visto es que ninguna niñez va a ir sola a una función, no se levantan y dicen, hoy voy a ir a función, mamá, y te ves, ¿no? Sino que van acompañadas y acompañados de docentes, familiares, tutores, tutoras. Entonces buscamos la manera de integrar a todas las personas, y algo que nos gusta mucho es recordar que una de las bases científicas es esa capacidad de asombrarnos, como cuando somos niñas y niños, o sea, no perder esa inquietud de la niñez que tenemos para poder seguir asombrándonos, cuestionándonos y obtener, como más allá de cualquier eje disciplinar o de vocación científica, pues acercarnos a la ciencia como una estrategia de supervivencia. ¿Cuál fue el diario de campo que más te impactó por, no sé, la ingenuidad, lo novedoso, lo original? ¿O qué viste ahí que dijeras, ay, qué tierno? Ya ves que los niños siempre generan estas emociones, ¿no? Pues todos son maravillosos. Tenemos, de hecho, una recopilación de las funciones. Esta vez hicimos un diario de campo especial para este congreso, donde hicimos una recopilación etnográfica de algunos de los dibujos o de las preguntas que se han hecho en otras funciones y las incluimos en este diario. Entonces, el congreso nos apoyó para tener este diario recopilado, contándoles a estas niñeces que hubo otras niñeces atrás que participaron y que hicieron ese diario de campo. Entonces, eso ha sido también algo muy bonito. Ahora también tenemos esta recopilación de este archivo histórico con el que estamos trabajando, y bueno, algo que me encantó es que hay retratos de mí, ¿no? Así Ay, ¿en serio? Y esos son muy bonitos, porque de pronto ver cómo te miran y cómo abstraen esa realidad y te ponen ahí, también nos damos cuenta del impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, ¡qué bonitos! Sí, no hay ningún monstruo ahí de agua, más bien pura magia, y ha sido muy, muy lindo también eso, maestra. Y obviamente por la cara que pones es un halago, ¿no? De tu retrato y una leyendita respecto de ti. Pues de lo que vivieron, porque también les decimos, escribe qué es lo que más te gustó, lo que te pasa. Hay preguntas muy bonitas, hay quienes se preguntan así de, ¿qué voy a hacer de grande? O hacen, por ejemplo, las niñeces en otras funciones nos ha tocado que son bebecitas o bebecitos, dejan solo rayoncitos, pero van muy felices a entregártelo y a decirte, llévatelo, y eso es muy gratificante, que la diversidad y también las personas adultas han hecho unos dibujos extraordinarios. Entonces todos son muy bellos, la verdad. Y ¿sabes qué? Me decías algo que en lo que pocas veces se repara, porque es un poco tras bambalinas, pero que ustedes, me doy cuenta que son tan profesionales que toman en cuenta
absolutamente todo. O sea, ve lo que me dices. Tú a su vez ustedes hacen el diario de campo de la función del Congreso, de no sé qué. O sea, hacen 8,000 cosas a la vez. Y la compañera antropóloga maestra Ana Yancy Bañuelos Ledesma cumple una de sus funciones que son fundamentales acá, es que cuando hay niñas y niños en la función, ella es la encargada de toda la logística, que no es poca cosa. Es decir, tú me decías que ella va e inspecciona el escenario, dónde se van a sentar, a dónde van a salir, de dónde van a entrar, pero a qué puerta van a salir, si no hay como un vidrio, objetos con los que se lastimen. A ver, háblanos de eso, porque eso es muy importante, fundamental, porque es la seguridad de los niños y niñas, y pues nadie lo ve ni lo valora, ¿no? Sí, en Antropomorfosis también tenemos una premisa, bueno, es una política de cuidados, que es precisamente el cuidado del espacio al que vamos, del cuidado de con quiénes vamos a colaborar, desde las instituciones hasta las personas interesadas en colaborar con nosotras y con nosotros, y también en quienes habitan el espacio, porque reconocemos los marcos jurídicos que hay de trabajar, por ejemplo, con niñeces o juventudes, con personas adultas mayores, con solo mujeres, con la diversidad de los grupos con los que nos llega a tocar, y Ana Yancy hace un trabajo extraordinario porque ella busca que incluso nosotras y nosotros en el escenario estemos muy cuidadas y cuidados. Por ejemplo, en Antigua había muchas piedras antiguas, era un piso, ¿no?, lleno de piedras, y ella revisó y quitó, ¿no?, así de: te quité estas, Mónica, para que no te dobles, Cristo, estas te las voy a mover para que pongas aquí la guitarra, ¿no?, el ukulele, etcétera. Entonces esa visión para nosotras y nosotros es muy importante, y además de eso ella hace todo el registro etnográfico. Ella registra con video, con fotografía, hace entrevistas, hace vinculación con las personas que también llevan a cabo este proceso, porque algo que buscamos también es agradecer mucho, agradecer de viva voz el espacio, los cuidados, el encontrar la forma de que si hay algún elemento de los que tenemos en nuestro archivo también pueda ayudarles. En este caso, por ejemplo, todo este archivo lo vamos a compartir con el Congreso para que también tengan este acervo y esta otra mirada. Y bueno, así es como hemos estado trabajando también a partir de la promoción del derecho a cuidar y ser cuidadas y cuidados. Esto, tú hablas del Congreso porque esta visita se inscribe en esta invitación que tú nos dijiste al principio del Congreso Internacional de la Unión Antropológica, que los invitó expresamente para estar en el acto inaugural, que tú me decías que yo te decía, qué conferencia tan performática, ¿no? Porque en realidad ustedes no fueron a dar una conferencia, fueron a decirles a los otros antropólogos, sus colegas del mundo: miren, nosotros hacemos antropología disfrazados y con títeres, ¿no? Y nuestra metodología es esta, ¿no? En el minuto que nos queda, platícanos de esa experiencia. Maravillosa, con mucho miedo porque estábamos frente a personas muy importantes de todo el mundo, pero muy orgullosas y orgullosos de generar esta vinculación de la antropología que hacemos en México, del teatro que hacemos en México, y también de compartir, ser orgullosas y orgullosos egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro, una universidad pública que nos permite viajar por todo el mundo. Muchas gracias, maestra Mónica Durán Galván, y felicidades por todos tus éxitos. Gracias a usted, maestra, y gracias a todas y a todos y a todas. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.